Ok, ya estamos grabando. Gracias. Ok, entonces, sí, vamos a entrar a compartir la pantalla. Ok, entonces están viendo ustedes ahí la presentación. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un campo vectorial f igual a x cuadrado y más 2y y me piden que calcule la integral de f punto dA sobre la cara señalada del cubo. Es un cubo que estaba colocado así en el sistema cartesiano, o sea, con el vértice en el origen, y me piden que calcule la integral sobre esta cara, específicamente sobre esta. Si me pidieran, por ejemplo, el flujo sobre más caras, tendría que calcularla uno por uno y sumarla. Si me pidieran el flujo total, tendría que calcular el flujo sobre todas las caras y sumarlas. Pero específicamente ahorita me están pidiendo el flujo sobre esta cara. Entonces, cuando yo escribo punto DDA aquí, solamente interviene, como DDA es esta cara que está aquí, su valor es d de x, d de y por y unitario. Acuérdense que es la cara perpendicular, o sea, perpendicular al plano ZX, entonces lleva componente y unitario y perdón, aquí hay un, a ver, aquí hay un error. Aquí hay un error, ya me di cuenta del error, y es que el DDA aquí debe de ser DDX, DDZ. Aquí va a estar mal esta integral. Va a salir mal esta integral. Hagamos una cosa con este ejemplo, porque va a salir mala. De plano va a salir mala porque el elemento de área es de X, DDZ, porque es en dirección de Y. Entonces, la cara, podemos arreglar este problema si cambiamos para que lo recuperemos. Voy a usar el lapicito, aunque sea aquí feo. Para que arreglemos el problema. Licenciado, Sí, le escucho. disculpe. Lo escucho. Hay unas compañeras que están pidiendo que les dé acceso a la clase, dicen. Gracias por asistirme. Yo creo que lo voy a nombrar a usted como la persona que me haga ¿cómo se llama usted? Caballero. La persona que me está asistiendo. Desi, usted me va a ayudar a hacer usted va a hacer mi memoria y mi fe de rata. Le pido el favor. Mire que sí me ayuda. Ya voy a dejar entrar a estas personas. Está bien, no hay cuidado. Ok, vamos a buscar aquí donde entro a donde están los participantes. Entonces, aquí debe estar. Aquí están varios pidiendo admitir todo. Muchas gracias, ya están siendo admitidos. Entonces, vamos a arreglar este problema, ¿verdad? No nos vamos a quedar aquí parados por este error. Vamos a arreglar este problema para que el ejercicio tenga validez y no nos quedemos sin el mismo. Entonces, miren, voy a agarrar la cara que va en dirección de Y. La cara, perdón, que tiene de X de Y. La cara que tiene de X de Y es... la cara que tiene de X de Y es esta, ¿verdad? La que tiene este elemento de acá que es de Y, y este elemento que está aquí es de X. Entonces, sería esta cara que está acá. O sea que este sería nuestro DDA. ¿Ok? Y entonces ese DDA sí corresponde a este DX de Y. Y aquí iría entonces, en vez de esto esto no va, en vez de esto iría Z unitario. Pero bueno, igual cambiaría aquí el problema, ¿verdad? Tendríamos problemas porque a la hora de hacer el producto punto, acá vamos a cambiar el campo también para que quede igual, para que quede el problema igual.
en vez de ponerle esa componente Y, esta va a ser la componente K, o sea, la componente Z. Corrijan en su cuaderno, por favor. Yo sé que se ve bien feo este lápiz, pero entonces aquí póngale K, que es para que me quede la misma integral, para poder aprovechar el ejercicio. Solo estoy cambiando el campo para que quede conveniente. Entonces el campo sería 2y componente K y x al cuadrado componente y. Y el elemento de área sería dx d de y componente z, que sería esta cara que está aquí. Vamos a ver si puedo recuperar el ejercicio. Si no, voy a pasarlo y mañana se lo voy a pasar en limpio. Eso no importa, lo arreglamos. Ese es el inconveniente de acá, ¿verdad? Que no tenemos derecho a réplicas y nos equivocamos, no hay pizarra, entonces no hay nada. Entonces aquí tenemos que ser más cuidadosos. Yo tengo que ser más cuidadoso, pero a veces siempre se le escapan cosas a uno. Entonces vamos a ver cómo queda entonces. Escribo el campo, que sería entonces acá, nuevamente aquí sería componente Z. Componente Z. No, el ejercicio se trastoca todo. Me van a disculpar, me da pena, pero este ejercicio está, no está resuelto de acuerdo a al dibujo, porque me equivoqué en el elemento de área. Yo prometo mañana lo primero que vamos a hacer es presentar este ejemplo correctamente. O sea, vamos a usar el mismo campo original y vamos a escribir el elemento de área como es debido, o sea que sería este elemento, en esta cara que está aquí, solo que aquí sería entonces dz d de x el elemento de área. Me disculpan, pero se me pasó, ¿verdad? Mañana prometo que lo arreglamos, ¿ok? Listo, listo. Ok, vamos a saltar para ahorrar tiempo, ¿verdad? No vamos a llorar sobre la leche derramada, como dicen ahí. Avancemos y mañana remendamos esto, ¿ok? Mañana calculamos el flujo. Sí, no se preocupe, Lick. Ok, gracias por la comprensión. Bueno, finalmente, el otro tipo de integral que existe es el integral de volumen. Como su nombre lo dice, el integral de volumen implica un volumen, o sea, un elemento de volumen, ya no un elemento de línea ni un elemento de superficie, sino que un elemento de volumen. Entonces, en este caso, las que más nos van a interesar a nosotros son los que más nos van a interesar a nosotros son las integrales de escalares. Las integrales de vectores no van a interesar para la integral de volumen. Entonces, van a ser integrales donde la función, donde el campo es un escalar. Entonces, miren, por ejemplo, es un escalar A, que es una función de x, y, z, d de b. Y ese d de b en cartesianas, pues es d de x, d de y, d de z. Como si fueran las tres caras de un paralelepípedo, las tres dimensiones se multiplican para encontrar el elemento de área. ¿Dónde se utiliza esto bastante? Pues se utiliza en los cálculos de masa o carga en términos de densidades. Es decir, ustedes les dan la densidad de carga o de masa y entonces utilizando esa densidad ustedes calculan la masa. Miren que aquí va escrita entonces la masa como la integral de la densidad por el elemento de volumen. El elemento de volumen, entonces de x, de y, de z, y la densidad es una función. Si ustedes simplemente tienen que la densidad es uniforme, o sea que la densidad es la misma en todo el volumen, la densidad es una constante, sale del integral y les queda la formulita que ya conocen, ¿verdad? Que todos conocen desde el colegio, que masa es densidad por volumen, o densidad es masa entre volumen, que no es entonces una fórmula general, sino que solamente es válida para cuando la densidad es uniforme. Igual sería con la carga, ¿verdad? Con la carga tendríamos una densidad volumétrica de carga en lugar de tener una densidad volumétrica de masa. Y entonces carga es densidad por volumen solamente si la densidad es uniforme, o sea, si es una constante. Aquí tengo un ejemplo que no me quiero tener mucho tiempo con él, sino que quiero que lo revisen
porque es una cuestión bien larga y son integrales bien simples, solo que hay que saberlas hacer, ¿verdad? Son integrales triples. Y, por ejemplo, me dan aquí la densidad. Me dicen, la densidad de masa viene dada por ρ igual a x al cuadrado más 3y más zx en kilogramos sobre metro cúbico. Encontrar la masa total en un cubo con vértice en el origen y de arista 2. Entonces, en ese cubo, los límites de x, y, z van de 0 hasta 2 en las 3 dimensiones. Aquí me faltó un paréntesis porque realmente la densidad es todo esto y la densidad multiplica todo el elemento de volumen. Entonces aquí pongan ahí en sus apuntes un paréntesis acá. Ok, entonces se trata de plantear la integral. Entonces integral, como es una suma, se rompe en 3 integrales. En las que están ahí. Se rompen 3 integrales que son las que están ahí. Y esas integrales pues son integrales sencillas, que son funciones polinómicas. Entonces no debe costar hacerlas, solamente quiero que la verifiquen. Si encuentran algún error en el cálculo, me lo avisan para yo enmendarlo aquí en mis apuntes. Entonces, no vale la pena que yo me detenga mucho tiempo en esto, más vale la pena que ustedes practiquen, recuerden un poquito cómo se hace esa integral triple, tomen los límites, ¿verdad? La verifiquen siempre si tienen su calculadora para ver si dan efecto así. Realmente el uso de la tecnología no es prohibido. Aquí el punto es que siempre es bueno recordar de dónde vienen las cosas, ¿verdad? Entonces siempre es bueno recordar los algoritmos. Entonces yo quiero encomendarles, ¿verdad? Que ustedes revisen eso. No les va a llevar más de 5 minutos. Si hay algún error, por favor, mañana me dicen. Ya tengo acumulado aquel de la integral de línea que mañana se los enmiendo. Este resultado a mí me dio 128 tercios, kilogramos. Me dan kilogramos porque la densidad me dicen que está dada en kilogramos por metro cúbico y las aristas son de 2 metros. Entonces, el volumen ya está en metros cúbicos y entonces queda en kilogramos la dimensionalidad de la masa. Entonces, yo solo quiero que verifiquen eso, que, ¿verdad? Que ya es el puro cálculo numérico. Es para poder pasar al tema ya de las operaciones con Nabla, que es algo que nos interesa también. Ustedes van a completar con el video la interpretación física de los operadores, pero yo voy a enseñarles aquí la parte operacional. ¿Alguna pregunta hasta acá para, si no, seguir entonces con lo que sigue? Salvo, por supuesto, aquel problema que tengo que enmendar. Hasta ahorita vamos bien, Lick. Bueno, pero más retroalimentación. Podemos continuar. Si no me contestan, voy a asumir que puedo continuar. Ok, entonces, operador Nabla. Vamos a entrar a esta parte. Todavía estamos en análisis vectorial. Estamos preparándonos para lo que se va a ocupar para entender los campos eléctricos y magnéticos. Vamos a ver ahora los operadores de Nabla y los teoremas integrales, dos de los teoremas integrales que más se utilizan y que los vamos a utilizar para, sobre todo para escribir las ecuaciones de Maxwell, que son las que rigen el electromagnetismo. Los operadores de Nabla entonces, son gradiente, divergencia, rotacional, laplaciano. Esos son los operadores. También vamos a ver el teorema de Gauss y el teorema de Stokes, que son teoremas que están relacionados con algunos de esos operadores. Cuando hablo de laplaciano, hablo de laplaciano escalar y laplaciano vectorial. Hay dos tipos de laplacianos. Más me voy a enfocar aquí en el laplaciano escalar, porque es el que más nos va a servir. Entonces, primero vamos a definir lo que es el operador Nabla. Se le llama también operador del. Un operador es una especie como de un funcional que opera sobre un sustrato que le ponen enfrente. Si ustedes quieren verlo como teoría de sistemas, es como, digamos, la máquina que va a operar. Y el sustrato, o sea, el insumo lo ponen aquí.
donde está el espacio, y el producto va a ser a lo que es igual esto cuando le ponen el insumo. Entonces aquí tenemos el operador, que es la máquina, el insumo, que va a ser lo que le van a poner aquí, y el producto, lo que va a resultar. Entonces nosotros tenemos insumos y productos dependiendo de lo que tengamos acá puesto para operar sobre el operador. Entonces, el operador está acá. Y ese operador va a actuar sobre todo lo que le pongan aquí enfrente. Pero va a actuar según las instrucciones que le demos. Va a actuar de una manera o de otra según las instrucciones que le demos. Por eso es que hay diferentes operaciones de Nabla. Entonces, el operador es el mismo. Pero el producto va a depender de dos cosas. De cuál es el insumo, o sea, de qué le ponemos, si le ponemos un escalar o un vector, y de las instrucciones que le demos en la definición para operar. O sea, las instrucciones con que programemos la maquinita para operar. Esa es la mejor manera de entenderlo así con teoría de sistemas, este operador Nabla. Entonces están las operaciones con Nabla. La primera operación se llama gradiente, la primera que vamos a ver acá. Miren que no voy a entrar en detalles sobre las interpretaciones físicas porque el video está muy excelente. El video ese que les dejé de tarea está muy excelente. Las interpretaciones físicas está muy bien hecho. Entonces el gradiente es un operador que tiene como insumo una función o campo escalar. Entonces el operador va a operar sobre ese campo escalar y el producto de esa operación va a ser una función o un campo vectorial. O sea, el gradiente opera sobre escalares y da como resultados vectores, funciones vectoriales. Ahora, ¿qué instrucciones le damos a la máquina? La máquina es la misma, la máquina es Nabla. Es el operador Nabla. ¿Qué instrucciones le damos? Bueno, para el gradiente le dice que, lo escribimos en primer lugar como gradiente de f con este símbolo, es una b con una raya arriba, o también se le pone grad f, de las dos maneras es correcto. Y entonces la instrucción que le damos al operador nosotros es, señor operador, actúe sobre f y haga lo siguiente. Tome la derivada parcial respecto a x y multiplíquela por y. Tome la derivada parcial respecto a y, multiplíquela por j, y tome la derivada parcial respecto a z y multiplíquela por k. Resultado, un vector que se llama gradiente f. Es otro vector c con características distintas, con una dirección dada y todo. Entonces, en resumen, el gradiente actúa sobre funciones escalares y da como resultado vectores. ¿De qué manera actúa? Simplemente conforme a esta regla que está acá, conforme a esta regla de operación que ustedes le están dando a ese operador. Un ejemplo, tenemos ahí una función escalar. Miren la función escalar 2x al cuadrado zy más coseno de xy por z. Entonces, ¿qué hace el gradiente de f? ¿Qué hace el gradiente de f, entonces? Este primer término que está acá, es la derivada parcial de f con respecto a x, como dice la fórmula. Entonces, miren, la derivada parcial sería de f, ¿verdad? Respecto a x. Entonces, tiene dos términos. La derivada del primer término, la regla de derivación, es 4xzy. Y la derivada del coseno es menos el seno multiplicado por la derivada interna que es xy, que es xz. Estamos derivando respecto a x, ¿verdad? Entonces, aquí, no sé, creo que estaba ya con sueño anoche. Aquí, la derivada con respecto a x de esto es yz. Entonces, aquí debe ser z. Corrija, por favor, ahí. Ahí debe ser z. Porque es la derivada parcial de f con respecto a x. Ok.
Estoy asumiendo que, y correctamente, ¿verdad?, que ustedes ya llevaron cálculo y entonces saben esas derivadas parciales. Ahora la derivada parcial de f con respecto a y sería esta que está acá. Y entonces iría acá, por ejemplo, otra vez la derivada de f con respecto a y. Aquí miran que 2x al cuadrado z quedan como constante y la función es y. Entonces su derivada es simplemente 2x al cuadrado z. Otra vez la derivada del coseno de x y z respecto a y. Y aquí sí sale xz y queda menos el seno de x y z acá, dirección j. No se les olvide poner la dirección, porque el gradiente es un vector. Y finalmente acá, el último término que está aquí, debe ser la derivada parcial de esa f respecto a z. Entonces aquí la z entra como constante en el primer término y su derivada sería 2x al cuadrado y. Y la derivada del coseno es menos el seno. Entonces va un menos aquí y la derivada interna es xy porque se toma z como constante y le ponen el vector unitario acá. Pregunto si está claro el ejemplo. Si no hay observaciones, asumo que sí. ¿Ok? Voy a borrar estas cosas aquí para que no me molesten. Lee, esa clase se va a subir al campus, ¿verdad? Ya, o sea, la comencé a grabar porque me acordó mi amigo, ¿verdad? Que siempre me recuerda. Está grabándose ya. Se está grabando, Gracias. ¿verdad? Se está grabando, sí, lo tiene que estar grabando. Ahorita voy a cerciorarme, ¿verdad? Vamos a ver acá. No, sí se está grabando. Se va a subir al campo. Ya las de ayer van a subirse también hoy. Ayer tuvimos un día un poco difícil porque me tocó hacer varias cosas, entonces no las pude subir, pero ya van a estar las de ayer y las de hoy en el campo. No se preocupen. Solo que ustedes vayan anotando ahí en su cuaderno los errores, ¿verdad? Para que a la hora de revisarlas tengan su fe de rata ahí de una sola vez. Ok, entonces vamos a ver una característica que tiene el gradiente. Dada una superficie, el gradiente siempre es perpendicular a la superficie. O sea, la dirección del gradiente siempre es perpendicular a la superficie en el punto que estamos calculando el gradiente. Acuérdense que el gradiente es una función. Y si es una función, tiene un valor en cada punto. Entonces, el gradiente valorado en ese punto da el vector perpendicular. Es un vector que tiene magnitud y dirección. Entonces, aquí está, miren, esta es una función, una superficie. Una superficie, ustedes saben que una superficie en el espacio se da como en la forma simétrica como f de x, y, z igual a 0. Esa es la forma de escribir una superficie en el espacio. Entonces, si ustedes toman el gradiente de f, obtienen un vector perpendicular a la superficie. Entonces, miren que los gradientes son formas de escribir los vectores unitarios. Porque si ustedes dividen ese vector entre su magnitud, están obteniendo el vector unitario. Entonces, si ustedes están resolviendo un problema y quieren encontrar, dada una superficie, un vector unitario, simplemente tienen que calcular el gradiente de la función, valuarla en ese punto, o sea, darle las coordenadas del punto para que les dé un número, y dividir entre el módulo, entre la magnitud. Y ese es el vector unitario. Esa es por la propiedad que tiene el gradiente. Eso es muy importante y es muy útil. Siguiente operación. La operación divergencia. La operación divergencia lo que hace es que el insumo es un vector, un campo vectorial A de X, Y, Z. Y acá el operador se va a llamar divergencia. Y entonces va a actuar acá sobre un campo vectorial A. Y le vamos a poner divergencia de A. No de F porque es un campo vectorial A. Y entonces el resultado, el producto de esta operación va a ser una función, un campo escalar. O sea, miren la diferencia. El gradiente actúa sobre escalares y da vectores como producto.
La divergencia actúa sobre vectores y da como resultado escalares. Ya me está avisando que nos acabemos el tiempo. Si ustedes tienen deseo, yo puedo ampliar un poco más para que no dejemos esto a medias. Si no, no tengan ningún compromiso, pueden retirarse si tienen compromiso y va a quedar grabado lo que yo hable, ¿ok? Sin compromiso. Solo es para que no nos quede cabos sueltos así, mejor, ¿verdad? Entonces, sin pena, los que tienen que irse se van a la hora que toca y me quedo con los que quieran quedarse un poquito más para no dejar esto a medias, porque ya me está pidiendo que pague dinero para dar más tiempo. Entonces, ¿cómo le damos la instrucción a Nabla, al operador Nabla, que haga la divergencia? Ustedes vienen y le dicen, estas son las instrucciones máquina para que opere. Usted va a agarrar simplemente la componente X del vector y le va a sacar la derivada parcial respecto a X. Solamente la componente X. De ahí va a agarrar la derivada parcial con respecto a Y de la componente Y del vector. Y va a agarrar la derivada parcial de la componente Z respecto a Z del vector. Y la suma como numeritos, porque son números, son escalares. Son funciones escalares. Entonces no la suma como vectores, sino que la suma como números. Miren que aquí los vectores punto desaparecieron, los vectores unitarios desaparecieron. También a eso se le llama divergencia de A. Entonces acá, un ejemplo. Ahí tenemos un campo vectorial. Espero no haberme equivocado aquí. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado I más 4YZJ más 3Z cuadrado K. Es un campo vectorial. Tiene componentes X, Y y Z. Entonces voy a sacar la divergencia. Entonces miren, ¿qué es lo que tengo acá? La derivada parcial de A de AX, solo de AX respecto a X. AX es esta. Entonces si derivo respecto a X es, uy, aunque no quiera, me equivoco. Me volví a equivocar. 2X. 2X acá. Porque solamente es derivada parcial respecto de X de AX. Entonces aquí me van a hacer un favor nuevamente y ustedes van a tacharme estos dos términos que están acá que no van, porque estoy derivando respecto a X. Y en la suma, la derivada de Y cuadrado es 0 y la derivada de Z cuadrado es 0, porque respecto a X son constantes, ¿verdad? Tenía mucho sueño anoche, discúlpenme, de verdad. Me da pena, ¿verdad? Pero así es la cosa. Ok, entonces solo sería 2X ahí. Mira, no va nada más. Ahora el siguiente término. Lleva la derivada parcial de AY nada más respecto de quién, respecto de Y. Entonces la derivada de Y es 1. Y XZ, como está multiplicando, aquí sí quedan como constantes. Y quedan escritos aquí. Y finalmente, el término que está acá debe corresponder a la derivada parcial de AZ con respecto a Z. Como es Z cuadrado, sería 6. Caramba, miren, andaba grave anoche. 6Z. Cancéleme ese 2 que está ahí, por favor, y me lo quitan. O sea, quitan esto y esto, por favor. Es 6Z la derivada parcial de AZ. Y miren entonces que quedaría 2X más XZ más 6Z nada más la expresión. Y queda un escalar. Son la suma de 3 números, ¿verdad? Es un escalar. Si ustedes quieren averiguar cuánto vale la divergencia en el punto 032, entonces ponen X igual a 0, Y igual a 3, Z igual a 2 y les va a dar un número que sería el valor de la divergencia en ese punto. Porque también los operadores de Nabla, las operaciones de Nabla son funciones y ustedes las pueden evaluar como cualquier respetable función de las que conocen en 3 dimensiones. Ok, entonces ahí corrigiendo esos errores, por favor, en su cuadernito. Ok, finalmente la tercera operación que vamos a ver es el rotacional.
El rotacional es una operación que actúa sobre un vector. O sea, el insumo aquí es un vector. El insumo es un vector. Perfecto. Me avisa cuando me quede uno para parar la Listo, grabación y volver a abrir otra. listo. Ok, listo. Bueno, el rotacional, ¿verdad? Yo pensé que estaba hablando solo ya. Entonces el rotacional actúa sobre un vector y da como resultado un campo vectorial. O sea, esto es lo que le llaman en teoría de conjuntos una operación cerrada. Opera sobre vectores, sobre el espacio de los vectores y da como resultado un elemento de ese espacio. Entonces, ¿cómo le decimos al señor Nabla que trabaje ahora para que haga el rotacional? Entonces lo ponemos, lo ajustamos, lo configuramos para que haga lo siguiente. Saque el determinante IJK. Fíjense bien que acá ustedes tienen que escribir el orden así, IJK. De ahí en la siguiente fila, derivada parcial respecto a X, derivada parcial respecto a Y, derivada parcial respecto a Z. Aquí abrevié la nomenclatura. Esta nomenclatura es bastante cómoda para no escribir tanto. Ya vamos a entender que si hablamos nosotros de esta manera, estamos hablando de derivada parcial respecto a X, respecto a y respecto a Z. Y finalmente aquí ponen las tres componentes del campo vectorial. Bueno, les voy a enseñar un truquito acá para que no tengan que estar escribiendo el determinante ahí con menores y todo. Miren esta ciclicidad que tienen acá. X, Y, Z, X, Y, Z. Este es un ciclo de valores X, Y, Z. X, Y, Z, X, Y, Z. Lo voy a recorrer siempre de izquierda a derecha. Entonces aquí escribo, miren, componente X. Después de X, ¿qué sigue? En el orden cíclico. Y, ¿verdad? Y. Y después sigue Z. Y ahí hicieron un ciclo. Y aquí solo restan esta cosa invertida. Aquí en vez de poner parcial a Z respecto a Y, ponen parcial a Y respecto a Z. Y esa sería la componente X del producto vectorial. Vamos, voy a hacerlo despacito aquí porque es lo mismo. Pero para que me entiendan. Vamos a Yo la... creo que se va a cortar, Lick. Se va a cortar, ¿verdad? Entonces voy a parar acá y voy a poner a grabar y voy a reanudar, ¿ok? Bueno, voy a parar. Perfecto, Lick. Listo, Lick.